Y Ecuador seguía atacando. Ecuador no lo perdonaba a Colombia, no lo perdonó. 88 minutos y seguía yendo al frente, seguía atacando y Bermúdez ponía el 4-0, la goleada. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol, sí, sudamericano, americano, de todo el continente, pero justamente hoy seguimos con... Es todos los días, es todos los días, así que quédense en el canal. Hablamos del sudamericano sub-17 que no para en Ecuador, en este sudamericano 2023 que te lleva de alguna manera, sí, después del hexagonal al mundial, sí, de este mismo año, a fines de este año, en noviembre y diciembre se va a estar disputando y tenemos que definir los cupos aquí en Sudamérica y hablamos más particularmente del partido de hoy, fecha número 2 del grupo A del anfitrión de Ecuador frente a Colombia, sí, recibe a Colombia luego del empate heroico y agónico frente a Brasil luego de estar perdiendo 2-0. Que lo pueden ver acá mismo en el canal, no se lo pueden perder para quien no lo haya visto. De vuelta a la tri, ahora con Colombia en un partido durísimo, porque Colombia ha jugado muy bien contra Uruguay más allá del empate, y tenemos que verlo aquí. Sí, tenemos que ver a la mini tri con Colombia, pero antes de arrancar, sí, a analizar, reaccionar, observar este hermoso partido, los que no lo estén, se suscriban acá abajo. Sí, suscríbanse, hermano, no se van a arrepentir. Activen también la campanita que no los va a dejar perderse un solo video del canal. Y ahora sí, dicho todo esto, ya habiéndose suscrito todos los que no lo estaban, vayamos a ver el partido de la mini tri de Ecuador frente a Colombia en el Sudamericano Sub-17. Bien, ahí tenemos la formación de Ecuador del equipo de Diego Martínez, 4-3-3, luego de el partido, ¿no? Que ha tenido en este caso frente a Brasil, y arrancaba el encuentro, arrancaba el partido para la mini tri, en este caso con la alternativa que nosotros usamos el otro día en el video. Hoy estamos con la titular, hablamos del partido de Colombia también, que tiene a Jordan Barrera, una de sus más potentes cosas, pero aparece nuevamente Lor. Lor es un arquerazo para Ecuador, lo ha salvado el otro día de la derrota frente a Brasil, fue clave, y hoy nuevamente empieza accionando con Colombia. Qué laburo que está teniendo, porque la defensa todavía no está del todo sólida como uno le gustaría, pero sí de mitad de cancha para adelante. De mitad de cancha para adelante Ecuador tiene para tirar el techo, tiene jugadores de todas las características que vos quieras, prueba de afuera, juega ahí un poquito al costado, hace lo que vos necesites. Acá, mira, te aprovecha hasta los errores del rival, en este caso de Colombia, pero que todavía se defendía, ¿no? Más allá de estar en este caso de visitante, porque el anfitrión está jugando claramente de local. Otra pelota más, seguía la tri, avisaba una tras otra, en este caso el arquero, se iba salvando Colombia, los cafeteros no podían llegar a romper el marcador porque la defensa por lo menos aguantaba bastante bien, y si no estaba el mítico Lor, arquerazo. O sea, ya te digo, una de las figuras de Ecuador en este sub-17, tremendo arquero, siempre respondiendo, siempre seguro, y acá la joyita, la de siempre. Mirá la pelota que le sacan a Kendry Páez, por el amor de Dios. Qué pedazo de jugador, qué pedazo de jugador Kendry Páez. No, tremendo, cómo la duerme con una categoría, le pega con la otra, se la sacan muy bien, hay que reconocer. Pero bueno, bien por los dos, un partido bastante interesante, bastante movido. Eso me gustó muchísimo, porque Colombia también aporta, pero no le pueden hacer un gol a Lor. Es dificilísimo, o sea, Brasil el otro día le hizo 2 con Cagualías, pero Lor es una máquina de atajar, es una bestia en el arco de Ecuador. Y esto es clave porque mirá, después termina con el primer gol de Ecuador, cuando Colombia por ahí podría haber llegado, no, llega Obando para el 1-0 de la mini tri, que llega muy bien, pelotazo, la baja, pase hacia el otro palo, muy bien la mini tri, arrancando, error obviamente, mal cálculo de la defensa, tremendo pase, espectacular pase para el gol de Obando, festejaba ahí la gente de la tri, la gente de Ecuador, marcando el 1-0, Obando con la camiseta de Ecuador, y ahí Lor diciendo, miren todo el laburo que hice para que Ecuador gane 1-0. Se siente feliz, se siente contento, clave de un lado Lor y clave del otro toda la ofensiva de Ecuador para llegar al 1-0, la mini tri encendida, ¿no? Revivió después del partido con Brasil. ¿Quién sabe qué hubiese sido de Ecuador
si hubiese perdido frente a Brasil y le dio un empujón anímico que salió a relucir desde el primer tiempo, no regaló nada, no como contra Brasil. Ahí teníamos el pobre chico colombiano, bueno, tranquilo, tranquilo niño, tranquilo, tranquilo, que los cafeteros hacen lo que pueden, hermano. Tal hora ahí en el arquero de Ecuador, ¿eh? En el arco de Ecuador no es fácil hacer un gol. Y la Minitri no te perdona. De ataque no te perdona. Esta también, Jordan Barrera, un gran jugador colombiano, intentando, sin mucho el tiro de Kendrick y otra tajada, por el amor de Dios, lo que le pega a ese muchacho a la pelota. Y lo que le han sacado. No, lo que le ha pegado, dos situaciones ya de remate, no ha podido ser. El primer tiempo terminaba 1-0 y mirá otra de Lor. Ya me cansa de verlo, la cantidad de atajadas que ha tenido, claves para Ecuador. Clave el arquero de la Tri para este presente de Ecuador, ¿no? Que da ciertas ventajas en el fondo, pero él no, ¿eh? Él no te da una por perdida. Y acá de vuelta, jugando al filo Colombia, jugando al filo se come el codo, pero no, nada agresivo, no fue penal, fue sin querer, o sea, descuelga la pelota con la mano, pasa el brazo, no es penal, no es nada. Sí, fue un golpe, fue sin querer y nada más, no hay mucha polémica. Y acá, mirá, de arremetida Kendrick, pero tuvo mala suerte, ¿eh? Tuvo mala suerte ya en la tercera, pero bueno, lamentablemente no ha llegado con la mejor potencia en esta, pero bien, bien de arremetida ahí, de guapo. La Minitri siguiendo, este es tremendo. No. Es espectacular. Decí que era offside, pero qué golazo. Qué golazo que era para Ecuador, por el amor de Dios. Qué bestialidad de gol y otra vez. Lor. Tatúense, grábense ese nombre, Lor. El arquero ecuatoriano es una locura lo que hace. Acá no había ningún tipo de falta, buen quite, para mí por lo menos. Y ya agarrando mal parado, tratando de buscar el empate Colombia, aparece otra vez la Minitri, carajo, con De Jesús. Vuelve a aparecer De Jesús, hermano, totalmente habilitado y otra vez para el segundo de Ecuador y el 2-0 simple, sencillo y a la bolsa. Muy bien De Jesús para el 2-0, pero espectacular pase aparte, ¿eh? La calidad de ese pase de Kendrick, si no estoy mirando mal, de Kendrick Páez, que lo van a saludar y todo, no, es sencillamente simple y con mucha calidad a la vez, o sea, lo es todo, que si no puede hacer goles, asiste. Uno de los mejores jugadores ya, hablando de la segunda fecha, ¿no? Y hasta hablando antes del Sudamericano, uno de los mejores jugadores de este torneo, y otra vez, y otra asistencia, se disfraza de asistidor, de otra vez buscarlo a Obando, de encontrar el segundo gol del ecuatoriano y otra vez esa asistencia simple, pero a su vez cargada de calidad del ecuatoriano. Lo hace ver simple al fútbol y por ahí esos pases a uno le puede llegar a salir mal, aunque parezca raro. Recuperó bien Obando, le da la pelota sin ningún tipo de dudas y le vuelve a dar una asistencia. Es así de simple lo que hace Ecuador y lo ha llenado de confianza. Ese envión que ha tenido con Brasil fue clave. Y vuelvo a remarcar, en gran parte la defensa, pero también ha tenido que ver en el arco Lor, espectacular. Y Ecuador seguía atacando, Ecuador no lo perdonaba, Colombia no lo perdonó. 88 minutos y seguía yendo al frente, seguía atacando y Bermúdez ponía el 4-0, la goleada, el paseo, la calidad pura de los ecuatorianos a pura foto, a puro video, furor la Minitri, furor este seleccionado sub-17 de Diego Martínez que ha vuelto a la vida después de ese empate frente a Brasil cuando parecía caer por goleada. Y 4-0 le gana Colombia. Goleada, pobre Colombia en cualquier tipo de categoría, a veces más, a veces menos, pero ya ha sido 6-1 en eliminatorias. Hoy 4-0 con la sub-17. Ecuador tiene algo potente frente a los cafeteros, obviamente no siempre, hay veces que también gana Colombia, pero entiéndanme que un 6-1, un 4-0 es algo, y me resulta también raro y no a la vez
Gran triunfo de Ecuador, gran triunfo de la Mini Tri, tremendo, tremendo, ha ganado un partidazo, ha jugado un partidazo, pero también Colombia tiene lo suyo, ha jugado bien, me ha sorprendido, quizás obviamente el buscar el empate, luego se le ha ido el partido de las manos y termina perdiéndolo de esa manera, pero goleada de Ecuador, no le ha perdonado absolutamente nada, se han lucido, han tenido ese envión anímico que han sabido aprovechar hoy, luego del empate frente a Brasil, para mí eso fue clave, y tienen un arquero que lo salva de absolutamente todas. Tremendo el partido de Ecuador, goleada, pero me rindo ante ellos. Si mantienen el nivel, punteros, hasta incluso por diferencia de gol, por encima de Brasil, y un pasito más cerca del hexagonal, que es el paso que sigue antes de llegar al Mundial. Así que bueno, gente, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Ha ganado la Tri, ha ganado Ecuador, viejo, ha ganado Ecuador, carajo, 4-0 frente a Colombia. Los pibes se han disfrazado de gala, han hecho un baile espectacular, goleada de muy buen fútbol por momentos. Espero que les haya gustado. Si es así, se suscriben aquí abajo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante que dejen ese enorme like, que comenten acá abajo qué les pareció el partido, si lo vieron, qué opinan de esta selección de Ecuador Sub-17, qué le pasó a Colombia, todo aquí abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao, chao.